Buenas noches, queridos alumnos. Aquí estamos de nuevo, otro día más que el Señor nos permite reunirnos, que nos alienta a seguir escuchando de su mensaje, de su palabra, a seguir estudiando esta sabiduría. Y continuamos con el estudio del Evangelio de Juan. Hoy vamos a empezar el capítulo 7 de este Evangelio. Ya hemos recorrido buena parte, no hemos llegado ni siquiera a la mitad, pero hemos visto grandes cosas, grandes palabras que seguramente no las vamos a recordar todas, pero que sí muchas de ellas se nos queda en nuestra mente. Y vamos a empezar leyendo, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 9, a ver qué nos dice esta primera parte. Lleva por título en esta Biblia, que es la versión Reina Valera, Incredulidad de los hermanos de Jesús. Y dice así: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a la fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Vamos a parar ahí, ahora seguimos leyendo un poquito más de esto. Entonces, vemos en esta primera parte que está hablando Juan el Evangelista, dice que después de estas cosas, después de varios eventos que sucedieron, porque aquí hay un lapso de tiempo un poquito grande. Siempre Juan se refiere a ese tiempo como haciendo referencia a que la mayoría de la gente conoce los escritos de Mateo, de Marcos y de Lucas, que hablan de ese tiempo que él no habla. Y como él no narra todas las cosas de una manera consecutiva, sino que toma algunos eventos específicos, entonces él dice: después de estas cosas, después de esos eventos que hemos visto, después del tiempo que ha transcurrido, andaba Jesús en Galilea. Dice que no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Recordamos en aquel pasaje donde él salió de Judea y se fue hacia Galilea, pero antes de ir a Galilea pasó por Samaria. Estamos hablando del capítulo 4. Y salió de Judea porque los judíos ya lo estaban buscando para matarlo, y él era conocedor de estas cosas. Entonces seguía allí en Galilea, no había vuelto a Judea. Y dice que estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Esto es una de las tres principales fiestas de los judíos. La de los tabernáculos tenía también tanta importancia como la tenía la de la Pascua. Y recordemos que todas estas fiestas fueron establecidas en Levítico, cuando ellos estaban en el desierto. Y Levítico tiene todas las instrucciones de cómo debían hacer estas fiestas, pero vamos a hacer un recuento de qué significaba esta fiesta para ellos. Después de que ellos entraron a la tierra prometida, ellos empezaron a cultivar la tierra, una tierra que ya había sido cultivada, pero que ellos simplemente, cuando llegaron, tomaron de esas cosechas de lo que habían cultivado los que habitaban allí, que eran los filisteos, cananeos, filisteos y otros grupos de humanos que habían allí. Entonces Dios les da esta tierra que ya otros habían cultivado, que ya otros habían construido esas casas, y les dio cosechas en abundancia. Entonces cada año, al final de la cosecha, esta gente se reunía a celebrar la fiesta, esa fiesta de los tabernáculos o de las enramadas. Primero que todo, para celebrar esa cosecha abundante que Dios les daba. Y era una fiesta de mucho gozo, porque ellos podían contar abundancia de productos, la vendimia, que es la cosecha de las uvas, y la cantidad de vino que ellos podían hacer con esas uvas era muy grande.
Entonces ellos llenos de gozo subían a esta fiesta en Judea, en Jerusalén, y aparte de eso, de celebrar eh, esa alegría por esas cosechas abundantes, también recordaban que el Señor los alimentaba en el desierto en abundancia también y que ellos vivían en tabernáculos o en enramadas cuando se movían de un lugar a otro, tenían que hacer enramadas. Entonces, esta misma cosa la celebraban ellos cada año y era más o menos unos 5 meses después de la fiesta de la Pascua. Y ellos hacían con ramas de árboles, hacían una casita y todos, tanto los que vivían en Judea como los que peregrinaban allí, hacían esa casita y vivían como una semana en esas enramadas, en esas chozas. Así que esto era una fiesta de grande alegría para esta gente y había multitudes que llegaban allí. Como dijimos, era una de esas tres fiestas principales que tenían los judíos. Y en este contexto de esa fiesta es que se está hablando en este capítulo 7. Y ya iba a ocurrir esa fiesta, ya iba a empezar esa fiesta. Entonces le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Juan aclara aquí, después de que sus hermanos le dicen estas cosas, Juan aclara porque ni aun sus hermanos creían en él. Así que hasta sus hermanos eran casi que enemigos de él. La palabra de Dios no nos narra en ninguna parte cómo fue esa convivencia de Jesús en sus primeros años con sus hermanos, que seguramente eran hijos de José y de María. Pero no nos narran cómo fue esa convivencia y qué ellos vieron, pero ellos no creían en él y seguramente sentían algún celo porque el Señor hacía estos milagros, estas señales, y le dicen que por qué no va pues a Judea y hace lo mismo. Otros comentaristas creen que seguramente ellos también tenían en su mente esa carnalidad que tenemos todos de ser figuras, de figurar en los puestos más altos en toda parte, y que si seguramente el Señor se mostraba ya como el Mesías, ellos también iban a quedar en puestos, ellos iban a ser reconocidos como los hermanos del Mesías. Pero es mucho más probable que los hermanos le tenían un cierto recelo, una cierta rabia al Señor, porque le hablaban de una manera muy despectiva y le decían que subiera a Judea, que vaya y se mostrara, que porque hacía las cosas al escondido. Entonces esto no mostraba ninguna buena amistad con su hermano. Al contrario, lo estaban empujando a hacer algo que el Señor no estaba dispuesto a recibir consejo de ellos. ¿Por qué no estaba dispuesto? Vamos a ver lo que dice más adelante. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Cuando el Señor habla de mi tiempo es porque Él sigue un calendario completamente diferente al de nosotros. Él seguía un calendario que el Padre Eterno le estaba dictando. Por eso Él decía que Él hacía lo que el Padre le mandaba que hiciera, o que Él decía lo que el Padre le dijera que dijese. O sea que Él no podía hacer nada simplemente porque alguien lo incitaba a hacerlo, simplemente él seguía el calendario divino, el calendario de Dios, y él no iba a seguir ningún calendario humano. Entonces por eso le dice, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo está presto. O sea que nosotros aquí en la tierra solamente seguimos los deseos de nuestra carne y podemos hacer ir y venir a donde querramos, porque no estamos siguiendo el calendario divino, no estamos siguiendo instrucciones del Dios eterno. Él sí las tenía que seguir y él cumplía perfectamente la palabra del Dios eterno y su calendario. Dice que no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Como ellos, los hermanos de nuestro Señor pertenecían al mundo, el mundo no los iba a aborrecer. El mundo, eran parte de ese mundo y el mundo los quería. ¿Por qué los habrían de aborrecer si estaban haciendo las mismas cosas que el mundo hace? Pero al Señor lo aborrecían porque Él les testificaba que hacían obras malas. Todo el tiempo les estaba diciendo que ellos se equivocaban,
que estaban perdidos en lo que estaban haciendo todo mal hecho, que lo que ellos hablaban le pedían a la gente que lo hiciera, pero ellos mismos no lo hacían. Entonces, por eso a él sí lo aborrecían. Nosotros conocemos de la palabra y más adelante dentro de este evangelio también el Señor va a declarar que Él es la luz del mundo. ¿Y por qué es la luz del mundo? Porque Él alumbra a un mundo en oscuridad. Cuando Él alumbra a este mundo en oscuridad, nosotros nos damos cuenta cuán sucios estamos delante del Padre, sucios por nuestro pecado. Entonces, por eso Él cuando alumbra, nuestro pecado sale a la luz. Todas nuestras obras de iniquidad salen a la luz. Y por eso es que a Él lo aborrecían en este tiempo, porque Él les estaba mostrando, estaba haciendo luz para que ellos pudiesen ver cuán sucios estaban delante del Padre Eterno, cuánto pecado tenían. Por eso el mundo lo aborrece. Y esto lo vivimos hoy también. ¿Por qué las personas no aceptan la palabra de Dios? Porque cuando nosotros vamos con el Evangelio, lo que nosotros vamos a decir es arrepiéntanse de sus pecados. Y la gente no quiere ver que tiene pecado. La gente cree que se está portando bien. Nosotros mismos creemos que nos estamos portando bien, porque a veces nosotros mismos no aceptamos algunos pecados que tenemos o no aceptamos que seguimos pecando. Y ese mismo problema lo tenían ellos en ese tiempo. Ellos se creían una raza diferente, una raza única, una raza selecta, que Dios, el Dios del cielo los había seleccionado a ellos y que ellos eran puros. Y esta era la creencia que ellos tenían y por eso no podían recibir las palabras de nuestro Señor Jesucristo, pero sin embargo Él les hablaba directo, les decía su pecado de frente y por eso ellos lo aborrecían y procuraban matarlo, pero a los hermanos del Señor no. Así que el tiempo de, como les dice, vuestro tiempo está presto. Pero esto está listo, en cualquier momento ustedes pueden ir y venir y nadie les va a hacer nada. Nadie los aborrece, ustedes están haciendo lo mismo que ellos, no los van a aborrecer. Dice que habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. El Señor se quedó en Galilea. Hasta ahí el versículo, al versículo 9. Voy a leer desde el 10, vamos a leer hasta el 18. Y aquí lleva por título Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Voy a dejarlo hasta ahí, hasta el 14. Vamos a ver qué es lo que hay de aquí del 10 al 14. Entonces, dice que después, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Lo que los hermanos querían era que él llegara a esa fiesta haciendo milagros, aprovechando que había multitud de gente y que él se presentara como el Mesías, que ya tomara el reino, que si él decía ser el Mesías, que ya tomara el reino y que hiciera milagros para que la gente los viera. Pero el Señor en este tiempo no iba a hacer milagros allí, simplemente iba a llegar a la fiesta, a subir y a cumplir con el requisito de ir a la fiesta como todos los judíos y cumplir la ley de acuerdo a Moisés, de participar de ella, pero secretamente, como sin hacer mucho alarde de grandes obras, sino calladamente y a llevar palabra de Dios, a enseñar palabra de Dios, porque dice aquí, sino como en secreto, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Ya está, estos milagros que el Señor había hecho, ya habían hecho eco también en mucha gente. Entonces la gente quería ver al hacedor de milagros, quería ver a ese hombre que hacía milagros. Y esto estaba ya difundido por casi todo el pueblo judío, por todo el pueblo de Israel. Y algunos decían, ¿dónde está aquel? Aquel era el que ya.
el que hacía los milagros. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero esto que decían de que es bueno no es porque tuvieran un buen concepto del Señor, sino que hacía cosas buenas, sanaba enfermos, multiplicaba los panes y transformaba el agua en vino, hacía cosas buenas para el pueblo, pero no estaban hablando de su carácter, simplemente de las cosas buenas que él hacía, porque ellos todavía no reconocían el carácter del Señor, solamente estaban viendo las cosas, las cosas físicas que él hacía. Entonces algunos decían que es bueno, pero otros decían no, sino que engaña al pueblo. Creían que era un engañador, que hacía trucos, que estaba engañando al pueblo para que el pueblo no siguiera las leyes de los fariseos y de los saduceos, sino que lo escucharan a él. Entonces lo tomaban como un engañador, que estaba engañando a la gente. Pero a pesar de eso, ninguno hablaba tampoco abiertamente, sino que lo hacían como en murmullos entre la multitud para que los grandes de Israel, los fariseos y los sacerdotes no escucharan lo que ellos decían, por temor a esos líderes religiosos. Entonces lo hacían como más como un murmullo. Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Aquí podríamos pensar que él le dice a sus hermanos que no iba a subir porque los judíos procuraban matarle. Y aquí vemos que él entra en la mitad de la fiesta, sube y él sube al templo y enseñaba, subió al templo y enseñaba, se metió allí. Algunos dicen se metió en la cueva de los lobos, porque ahí estaban los que lo buscaban para matarlo. Pero el Señor sabía claramente lo que estaba haciendo. Había una gran multitud que lo quería ver. Y que estos líderes religiosos fueran a tomarlo en medio de esa multitud que estaba esperando algo maravilloso de él, habría provocado un caos terrible allí porque muchos lo iban a defender, muchos iban a esperar alguna obra de él y otros iban a ir en contra de él. Entonces se habría formado un caos y allí había aprovechado la Guardia Romana para entrar y acabar con ellos porque era lo que siempre estaban esperando, un caos dentro del pueblo de Israel para ellos tener la excusa perfecta y venir casi que a acabar con ese pueblo. Entonces el Señor subió y se entró al templo y empezó a enseñar desde allí, porque ese era el plan de Dios para esta fiesta. No que él entrara haciendo milagros delante de los judíos, sino que fuera y predicara, le predicara a esa multitud que venía de todo lado. Era gente que peregrinaba de muchas naciones alrededor, judíos que habían sido desplazados en la diáspora cuando el pueblo asirio y el persa los desterró de sus tierras. Desterró de sus tierras suena como muy redundante, pero los desterró de su país, digámoslo, y los llevó a otras naciones. Y ellos venían de esas naciones peregrinando a estar en la fiesta. Habíamos leído hasta el versículo 14, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Cuando dice aquí que cómo sabe letras, no se refiere a cómo sabe leer y escribir, sino ha estudiado, no. La mayoría de los hombres, por no decir todos, aprendían a leer y a escribir en el templo. Allí les enseñaban a leer y a escribir. Pero cuando ellos decían letras, se estaban refiriendo las escrituras, al Antiguo Testamento, a los salmos y a los profetas. Y se maravillaban de eso porque les hablaba con mucho conocimiento. Entonces, el tener letras era haberse sentado por varios años al lado de un gran maestro. Recordemos que uno de ellos fue Pablo o Saulo de Tarso, que estudió muchos años a los pies de Gamaliel. Entonces era considerado un gran maestro porque había estudiado, que sabía de letras porque había estudiado a los pies de Gamaliel. Había estado muchos años bajo las enseñanzas del gran maestro de Israel, que era Gamaliel.
Entonces, por eso decían, si no, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Porque nunca lo habían visto sentado con un gran maestro del pueblo. Entonces, por eso se preguntaban esto. Y Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué les está diciendo aquí? Yo no necesito estudiar letras, yo no necesito sentarme al lado de un gran maestro, de un rabino o un rabí, como les decían a ellos, porque mi palabra viene del Dios eterno. Vuelvo a leer esta partecita. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, o sea, del Padre. Él les está diciendo, el que me envió me está dando esta doctrina para que yo la hable. Y el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Así que aquel que quería hacer la voluntad de Dios tenía que conocer las escrituras. Y conociendo las escrituras podía discernir si eso realmente lo que él decía era palabra de Dios fuera simplemente palabras de él, que él se estaba queriendo dar gloria a esa palabra. Entonces, todo aquel que quería hacer la voluntad del Padre era porque conocía las Escrituras, podía discernir estas cosas. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y en este tiempo todos estos maestros, todos estos fariseos, solamente buscaban la gloria para ellos mismos. Ellos no buscaban glorificar al Padre, sino que buscaban los aplausos del pueblo. Ellos para dar limosna hacían ruidos, sonaban trompeta, sonaban una campana, hacían sonar la vasija donde caían las limosnas porque se querían dar gloria a ellos mismos, se querían mostrar como los más grandes dentro del pueblo. Entonces el Señor les dice que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. ¿Qué les está diciendo? Lo que ustedes dicen si es para su propia gloria, pero lo que yo hablo es para glorificar al Padre. Todo el tiempo el Señor estaba buscando glorificar al Padre, no buscaba su propia gloria, sino la gloria del Padre eterno. Y les dice esto confrontándolos porque ellos todo el tiempo buscaban su propia gloria. Entonces dice que el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Dice, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Ellos se jactaban de cumplir la ley de Dios, la ley de Moisés, porque para ellos Moisés era lo máximo que ellos tenían, porque Moisés, como decíamos por ahí en aquel tiempo, cuando el Señor multiplicó los panes y después les dio un sermón y les dijo que no fue Moisés el que les dio pan del cielo, que fue el Dios el que les envió ese pan. Entonces ellos se gloriaban en Moisés y decía, y aquí les dice, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué les dice que ninguno de vosotros la cumple? Y aquí está la respuesta. ¿Por qué procuráis matarme? ¿Qué dice la ley de Dios? No matarás. En uno de sus, son los 10 mandamientos. La ley de Dios son los 10 mandamientos. Y ellos no la estaban cumpliendo porque estaban procurando matarle. Aparte de que buscaban su propia gloria y no la gloria del Dios eterno, buscaban matarlo y la ley decía, no matarás, no matarás. Y ellos buscaban matarle. Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Obvio que aquí había gente que venía de muchos lugares y no sabían lo que estaba pasando con las autoridades del Sanedrín. El Sanedrín era el grupo entre fariseos y saduceos o fariseos y el grupo sacerdotal. Entonces, muchos de los que habían venido no sabían que ellos procuraban matarle y decían, cuando dice demonio tienes, es una expresión como decía, diríamos nosotros hoy en día, estás loco, ¿quién te quiere matar? Entonces era una expresión como esa, porque ellos decían, ¿y quién va a querer matar a este que solamente está haciendo cosas buenas?
que está hablando bien de la palabra, que tiene dominio de las escrituras. ¿Quién lo quiere matar? Y Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. ¿Por qué les recuerda esto? Porque en el último milagro que el Señor hizo en Jerusalén fue en un sábado, que sanó a un hombre en aquel lugar en Bethesda, un hombre que llevaba 36 años, creo, paralítico, y el Señor lo sana. Y ellos procuraban matarlo porque había roto la ley del sábado. Por eso lo buscaban, porque rompía la ley de Moisés. Y les recuerda que ellos no la estaban cumpliendo, que ellos procuraban matarlo y eso era ya romper la ley de Moisés. Y aquí les dice que una obra hice y todos os maravilláis. Se maravillaban no de la obra, sino de que rompiera el día sábado, porque a ellos de nada les importó, absolutamente nada. Les importó que hubiese sanado a ese hombre. No se preocuparon por esa sanidad que de dónde había salido, cómo la logró, no. Se preocupaban porque había roto la ley del sábado. ¿Y qué les dice? Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si un niño nacía y a los 8 días tenía que ser circuncidado, y esos 8 días coincidía con un sábado, ellos igual lo circuncidaban el día sábado. Y el Señor les estaba diciendo, ¿no hacen ustedes eso mismo el día sábado? Circuncidan a un hombre en el día sábado, porque ellos creían también erróneamente que esta ley venía, esta circuncisión venía desde antes de la ley, de los 10 mandamientos. Entonces había que cumplirla por encima de la ley, pero estaban rompiendo la ley haciendo esto. Y ellos se maravillaban de que el Señor hubiese roto la ley al sanar a una persona que llevaba más de 36 años paralítica. Aquí en el versículo 23 dice el Señor, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Es lo que estábamos hablando aquí. Y a ellos lo que les enojaba era que en el día de reposo hubiese sanado a un hombre. Y ahí en el versículo 24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Porque ellos estaban juzgando exteriormente el cumplimiento de la ley. Estaban revisando quién no cumplía la ley, mirando quién faltaba a la ley para juzgarlo. Y el Señor les dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Cuando les dice juzguen con justo juicio, Él les está diciendo, sopesen las obras que estamos haciendo. Ustedes circuncidan el sábado. Y esto no tiene tanto peso como sanar a una persona que llevaba tantos años enferma y que fue sanada en un día sábado. ¿Qué es más importante, la circuncisión o sanar a un ser que estaba sufriendo durante 36 años o quizás más? Les dicen, juzguen con justo juicio, no por apariencias. Hagan un justo juicio de las cosas, porque ellos todo lo que hacían era exterior, ellos no interiorizaban nada. No les importó absolutamente nada esto. Solamente estaban pensando en cumplir y cumplir y cumplir las leyes, pero no le ponían el corazón, lo hacían externamente. Ellos no le ponían el corazón a esto. Y simplemente por el hecho de que los vieran, de que la gente los aplaudiera por ser los mejores cumpliendo la ley. Pero resulta que la incumplían completamente. Ya les ha dicho dos cosas aquí, hasta tres, porque no. em, Ya me perdí. No, sí, primero porque procuraban matarlo. Ahí rompieron la ley porque procuraban matarlo. Después,
dice que rompía el sábado haciendo milagros, pero ellos rompían el sábado circuncidando a un niño porque coincidía con el sábado. Y también Jesús, nuestro Señor les pedía que juzgaran con justo juicio, porque la ley también dice, ame a su prójimo como a usted mismo, como usted se ama, así ame a su prójimo. Cualquiera de ellos que hubiese estado enfermo y que hubiese padecido durante todo ese tiempo, hubiese agradecido una sanidad, aunque hubiese sido en un sábado. Entonces ellos no estaban amando al prójimo, solamente estaban amando la ley y tratando de hacerla cumplir como sea, pero la incumplían ellos mismos. Y si seguimos buscándole, seguramente la incumplían en muchos otros aspectos, pero ellos no podían ver esto. Entonces aquí vemos nuevamente esa luz del mundo alumbrando a la oscuridad de todas estas personas, alumbrando la oscuridad de su pecado, sacando ese pecado a la luz. Y por este tipo de cosas era que ellos procuraban matarlo, porque ellos les decía que ellos estaban rompiendo la ley, y para ellos eso era no, ellos estaban cumpliendo la ley a rajatabla. Ellos creían que ellos en nada la rompían, pero que nuestro Señor Jesucristo sí la rompía. Vamos a avanzar desde del versículo 25 en adelante hasta el 31. Vamos a ver qué dice este pasaje. ¿Es este el Cristo? Lleva por título este pasaje. ¿Es este el Cristo? Decían entonces unos de Jerusalén. ¿No es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo, pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Entonces aquí empieza la duda de muchos de saber si era o no era el Cristo. Algunos creían que sí era, como dice al final de este pasaje, pero ya vamos a llegar allí. Vamos a ver qué dice aquí al principio. Decían entonces unos de los de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo. Entonces estos que sabían que al Señor lo estaban buscando para matarlo se preguntaban, ¿cómo es que habla aquí abiertamente en las narices de ellos, en el templo, y no lo prenden, no le echan mano? ¿Será que ya reconocieron que es el Cristo? Ellos creyeron que ya estos gobernantes habían creído en él y que ya se habían dado cuenta de que era el Cristo. Y por eso decían, habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo, pero nada menos más lejos de la realidad. Estos, al contrario, cada vez se enojaban más con él. Y decían otros, pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Estaban confundidos con una profecía que decía que cuando el Cristo viniera, nadie sabría de dónde vendría. O sea que iba a estar aquí en la tierra, pero ninguno se iba a dar cuenta de dónde vendría, sino que iba a aparecer de la nada. Ellos estaban confundidos con esta profecía, porque aquí muy claramente podemos ver que ellos no saben de dónde viene. Ellos no saben de dónde viene y el Señor les aclara en ese momento. Entonces, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Les está diciendo, ustedes no saben de dónde vengo. Yo vengo desde el reino de los cielos y el que me envió, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. O sea que les está aclarando que ellos creen que conocen de dónde viene,
pero ciertamente ellos no sabían de dónde vendría, no sabían que venía del cielo, sino que creían que venía que era el Galileo, que venía de Nazaret. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Vemos otra vez que aquí vuelve y menciona el calendario divino. No había llegado su hora, porque todo era de acuerdo al plan perfecto, un plan profético que el Señor había trazado. Y este no era el tiempo todavía que se cumpliese, este era un tiempo que el Padre había planeado para que Él proclamara estas verdades delante del pueblo en esta fiesta importante donde habían multitudes reunidas allí en el templo. Dice que muchos de la multitud creyeron en Él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. O sea que ya muchas personas creían por esas señales que veían, porque así sí las veían como señales, no solamente como milagros. Estaban viendo las señales que estaban profetizadas, pero la gran mayoría todavía no creían, todavía no veía esas señales. Vamos al siguiente pasaje que dice, los fariseos envían alguaciles para prender a Jesús. Este está del 32 al 36. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis? Y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces, en esta parte, en la primera parte dice que los fariseos oyeron a la gente que murmuraba, o sea, que se dieron cuenta que algunos estaban creyendo en él y que estaban hablando todas estas cosas de él, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Esta gente del Sanedrín tenía su propia guardia. Recordemos que aquí en este tiempo el pueblo de Israel estaba bajo la invasión del pueblo romano y el pueblo romano tenía los guardias romanos, pero del templo, dentro del Sanedrín, tenían la propia guardia de los sacerdotes, la guardia de los fariseos y los saduceos. Y esa guardia fue la que ellos enviaron para que prendiesen al Señor, porque ya estaban muy preocupados porque la gente estaba creyendo en él. Y envían estos alguaciles para que lo prendiesen. Y Jesús seguía hablando y decía, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Les estaba diciendo, aprovechen que todavía tengo poco de tiempo con ustedes. Escuchen mis palabras, aprovechen este tiempo, porque después me van a buscar y no me van a encontrar. Pero ellos no podían entender que el Señor les estaba hablando en este momento, estaba hablando de la resurrección, de su muerte, de su resurrección y de su ascensión al cielo. Se estaba adelantando y estaba profetizando ese tiempo que iba a venir a él. Pero ellos, ¿qué decían estas personas cuando escuchaban estas palabras? ¿A dónde se irá este que no le hallemos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. Cuando dice a los dispersos entre los griegos, quiere decir que iba a estos mismos israelitas que habían sido llevados a estos pueblos griegos y creían que ellos se iban a ir por allá donde no los iban, de estos no iban a ir y no lo iban a ver, que se les le iban a enseñar también a los gentiles, que si se iba también a enseñarle a los gentiles. Entonces no podían entender las palabras del Señor, que el Señor les estaba diciendo, aprovechen este tiempo, aprovechen y escuchen las palabras del Dios eterno, porque les decía, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir, no podréis venir. Claro que no podían ir, porque el Señor iba a ir de regreso al cielo, al lugar de donde Él había venido.
pero obviamente esta gente no iba a entender estas palabras espirituales. El Señor les estaba hablando de manera espiritual, pero ellos todo lo veían de manera carnal, de manera física. Vamos a avanzar un poquitito en este otro pasaje que lleva por título Ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir, que habrían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces aquí el Señor lanza otra expresión: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. En esta misma fiesta de los tabernáculos había una costumbre. En los primeros días había una procesión de sacerdotes en las primeras horas de la mañana que iban con un cántaro de oro, iban hasta el pozo de Siloé, sacaban agua en ese cántaro de oro y hacían la procesión de regreso hasta el templo y derramaban esa agua en el templo. Era como una manera de dar gracias a Dios por haberles dado agua en el desierto. Glorificaban a Dios por darle las lluvias durante las cosechas. Entonces esto era una costumbre que ellos hacían para recordar que el Señor les había dado agua también en ese desierto cuando tenían sed. Y en medio de esta costumbre el Señor les dice esto: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Les está hablando de esa costumbre que tenían de ir y derramar esa agua para agradecer por el agua en el desierto. Y Él les está diciendo: ahora, ahora el agua o la sed que ustedes tienen va a ser una sed espiritual. Vengan y beban de mí. ¿Qué significaba beber de Cristo? Significaba escucharlo, significaba seguirlo y obedecer la palabra del Dios eterno. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Es agua viva. Cuando leemos en las Escrituras, en toda la Biblia, el agua viva, el Espíritu Santo se relaciona con el agua, se relaciona con el aceite. Hay varias figuras del Espíritu Santo dentro de las Escrituras, pero una de ellas es agua. Y este de que correrán ríos de agua viva quiere decir que cuando el Espíritu Santo vino sobre nosotros, nos ayudó a creer en esta palabra, nos ayudó a beber de Cristo, a beber de su palabra, de sus enseñanzas, a seguirlo a Él, y ahora de nosotros brota también corrientes, ríos de agua viva, para que los que estén alrededor de nosotros también sacien su sed espiritual. Esa es la labor del Espíritu Santo en nosotros y eso es lo que nosotros debemos hacer: saciar la sed espiritual de otras personas que viven con sed espiritual, que no encuentran esa manera de saciar esa sed espiritual. De nosotros corren esos ríos porque el Espíritu Santo nos guía a que seamos esa agua viva para estas personas que están a nuestro alrededor. Entonces Juan aclara que esto decía del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Así que si nosotros creemos en Cristo, si nosotros creemos en sus enseñanzas, el Espíritu está en nosotros, el Espíritu ha venido a nosotros y Él es el que nos ha convencido de esta verdad, nos ha convencido de pecado y nos ha convencido de que esto es verdad y que la única manera de nosotros ser salvos es creyendo en Cristo. Y ahora de nosotros fluyen esos ríos y eso es lo que por lo menos nosotros estamos haciendo aquí, tratando de saciar la sed espiritual de los que nos escuchan, de los que se arriman a nosotros en estas clases, de los que quieren beber de Cristo y aprender de Él. Yo creo que por hoy vamos a dejar hasta ahí. La próxima clase terminamos este capítulo y ya hemos avanzado más de la mitad, nos queda una parte pequeña, pero en la próxima clase lo terminamos. Si tienen preguntas, si tienen algo que aportar, es el tiempo de hacerlo. Siempre dejamos este pequeño espacio para que hayan preguntas o inquietudes. Adriana.
Profesor, sí, no, un comentario solamente que con todo lo que nos está diciendo se me viene a la cabeza y es que no hay diferencia de las personas que estaban en ese tiempo a las que estamos ahora. Es el mismo orgullo, es la misma soberbia. Se creían santos, se creían perfectos, que no necesitaban de, del Señor, no necesitaban aprender más. Y es lo mismo que está pasando ahora, de que nos creemos con ese orgullo que aunque digamos que no, ese orgullo que está dentro de nosotros, que no escuchamos y creemos de que no necesitamos nada más. No hay diferencia. Yo lo estaba viendo ahora, no hay diferencia de las personas que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo a las que somos ahora. Y es muy triste. Eso es triste. Nosotros somos una repetición de todo. Las escrituras dicen que todo ha sido lo mismo durante toda la vida, incredulidad, orgullo del ser humano. Y eso que usted dice ahí, para ellos era, ellos eran tan orgullosos que ellos decían, este sabemos de dónde viene. Entonces no puede ser el Mesías porque sabemos de dónde viene, este es de Nazaret. Y ni siquiera se tomaban el trabajo de revisar dónde había nacido él, porque él no era de Nazaret, él era de Belén, de Judea. Y ellos con esa arrogancia decían, sabemos de dónde viene, él viene de Nazaret. Ni siquiera sabían o ni siquiera se tomaban el trabajo de investigar de dónde había nacido. Si se hubiesen tomado ese trabajo, se hubiesen dado cuenta de que estaba profetizado que el Mesías vendría de Belén, habría de nacer en Belén, Belén Efrata, como dice el profeta. Entonces ni siquiera esas cosas las podían ver. ¿Por qué? Por eso mismo que dijo Adrián ahorita, por ese orgullo de nosotros de creer que ya sabemos todo y que no necesitamos más. Y peor la gente que no ha recibido la luz todavía, que creen que esto de las escrituras es una mentira, es un invento, es un cuento escrito por hombres, porque por la arrogancia hablan y nunca se han atrevido a leerlo siquiera. Ni siquiera han abierto el libro para leerlo, porque si lo leyeran seguramente no iban a entender mucho, pero se darían cuenta que no es un libro cualquiera. Así que esa misma arrogancia de ellos en ese tiempo la tenemos nosotros ahora y tal vez peor ahora. Tal vez hoy en día es peor, estamos más enceguecidos. El enemigo de nuestras almas ha hecho un trabajo muy grande de enceguecer, de oscurecer las almas, que no les resplandezca la luz de Cristo. No sé si hay algo más que aportar. Parece que no. Vamos a cerrar entonces ahí, vamos a orar para que terminemos hoy y la próxima semana continuamos con este capítulo. Padre grande, Padre eterno, te damos tantas gracias, Señor. Gracias por esa palabra llena de sabiduría. Sabemos que aquí hay mucho, mucho más por aprender, grandes cosas, pero tú nos estarás guiando, Señor, a través de tus enseñanzas, a través de todo lo que nosotros podamos recibir de otras fuentes, porque tú has iluminado a muchos hombres para que puedan hablar y escudriñar estos tesoros que hay en tu palabra, Señor. Te damos gracias por este tiempo, te pedimos, Señor, que nos sigas llenando de tu sabiduría y que nos guíes en nuestro caminar. Perdona nuestros pecados, Padre Santo, perdónanos, pero ayúdanos, Señor, a reconocer aquellos pecados que no podemos ver, que esa luz de Cristo resplandezca en nuestros corazones y podamos ver todas estas suciedades, toda esta escoria que aún queda en nuestros corazones y podamos venir más a ti, más abiertamente a ti, Señor, a recibir de esa fuente maravillosa, la fuente de la vida. Clamamos tu bendición, te damos gracias, te pedimos que perdones nuestros pecados en el nombre grande, santo y poderoso de tu Hijo amado, nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Amén.